digamos, lo que son las sesiones estrictamente del curso, que bueno, yo creo que por lo menos serán, si no más, igual de interesantes que las que tuvimos ayer y que espero os hayan dejado un buen regusto. Hoy está con nosotros en primer lugar a la doctora Guadalupe Gómez Ferrer Morán, que ha sido catedrática de la Universidad Complutense y en la actualidad participa en el Instituto de Investigaciones Feministas de esa universidad. Como ya he dicho, Guadalupe es doctora por la Universidad Complutense, hizo su tesis sobre la obra de Armando Palacio Valdés como testimonio histórico de la restauración, que en realidad era una aproximación a la sociedad española del último cuarto del siglo XIX a través de su obra literaria. Pero para Guadalupe recientemente lo más, y ha sido motivo de estar en su casa, es que ha prestado su atención, además una temprana atención cuando no estaba tan de moda en los estudios de género. Ya sabéis que contamos aquí también en la facultad con Gloria Espigado, buena amiga, y que en alguna otra ocasión ha estado presente. Y hoy, bueno, os recomendaría la historiografía, el trabajo y la aportación sobre la historiografía de la historia de las mujeres que tiene en el libro reciente, la segunda reciente del 2019, Sociedad, Cultura y Política en el antiguo régimen. Bueno, el tema que nos trae hoy, como ya mismo dice en la sinopsis que se os entregó ayer, es un tema complicado por la amplitud y el significado que tiene, y que en ese sentido lo que nos quiere presentar ya instalando en el movimiento cantonal es sintetizar aquellos aspectos más relevantes de lo que significó, y de un tema recurrente que ya salió ayer, de la percepción con el que ha pasado a la memoria de los españoles, y que por supuesto, cuanto de su momento, y que ha trascendido, y que por supuesto ha trascendido al momento concreto. Ayer nos lamentábamos de la escasa repercusión que está teniendo el 150 aniversario. Guadalupe también participó en el congreso que se celebró en marzo, creo recordar, sobre el cantón de Cartagena, y en Cartagena, y bueno, espero que os interese tanto la intervención como la que yo tuve el placer de escucharle en aquel momento. Y sin más, bueno, darte la bienvenida a esta casa, y me da la palabra a ti. Bueno, yo os voy a meter un rollo porque es un tema muy amplio y verdaderamente me es muy difícil de encorsetarlo en una hora que me ha dicho José Luis que tengo. Pero en fin, es por la mañanita, estáis despejados todos, yo regular, y vamos a ver si podemos hacerlo. Y en todo caso me podéis interrumpir o lo que queráis. Ha hablado José Luis de que me he dedicado a historia social, a historia de las mujeres, también historia internacional, diría yo, soy esta profesora de la Escuela Diplomática 20 años, pero también a temas del sexenio. Trabajo sobre el aislamiento de la Primera República, sobre el incidente de Virginius, es decir, el tema de la Primera República a mí me ha interesado también mucho, y también el tema de Cantonal por mi relación personal con Cartagena. Bueno, ya he dicho esto, que es un preámbulo. Lo primero que quiero daros las gracias es a ti, José Luis, por haberme invitado a participar en este curso sobre un tema que yo creo que es muy bueno poder conmemorar. No siempre ha sido así. La República y el movimiento cantonal no han encontrado en la historiografía española ni la atención ni el lugar que le correspondía, hasta fechas muy recientes. Y hay que recordar que no se pudo celebrar el centenario.
Ahora bien, aquí en Cádiz encontró una magnífica pionera, una magnífica investigadora del tema en la profesora Gloria Espera. Dividiré mi intervención en 5 partes. En primer lugar, me referiré a lo que supone el federalismo que sostuvo el movimiento cantonal en el contexto de la Primera República, señalando cuáles fueron las raíces inmediatas que lo hicieron posible. En segundo lugar, trataré brevemente de las ideas y proyectos que surgieron para la conformación federal de España. En tercer lugar, me referiré al movimiento cantonal en el verano del 73, con especial atención al caso de Cartagena, porque fue un movimiento más singular y el que ha pervivido en la memoria histórica realmente al hablar del cantonalismo. Señalaré después el significado y la proyección del movimiento cantonal y después, muy brevemente, me referiré al legado del cantonalismo. Como es una amplia agenda para meter en una hora, pero en fin, esperemos que podamos hacerlo. Veamos por lo primero el movimiento cantonal en el contexto de la República Federal. En las décadas centrales del siglo XIX, 3 proyectos de construcción del Estado y de la Nación compitieron incluso por las armas para establecer qué cosa era eso que llamamos España. Al modelo de monarquía liberal, la isabelina primero, y democrática de Amadeo más tarde, sucedió un breve periodo presidido por una república que buscaba conjugar 3 ideas que estaban en el ambiente desde 1840, pero que se hicieron mucho más patentes durante el bienio progresista de 1854 y 1856. Me refiero a democracia, república y federalismo. Es importante subrayar que, a diferencia de los liberalismos de orden, ya fuesen en su versión moderada o en su versión progresista, el republicanismo recogía una tradición política que bebía del mito emancipador gaditano y del discurso de los liberales exaltados del trienio liberal. Durante el reinado de Isabel II adquirió mucha importancia el republicanismo federal, y esto es lo que permitió su triunfo posterior durante el sexenio. Recordemos que tras la expulsión de Isabel II, el 68 abre un proceso de revisión que no culmina con la monarquía de Amadeo, sino que abre otra oportunidad que dará lugar a la República. ¿Me veis? Sí. Una república, que trataba de dar voz a aquellos que habían quedado al margen de los procesos de construcción nacional y articulación del Estado bajo la hegemonía del reinado de Isabel II. Una república, por otra parte, en cuyo imaginario existían diversos modelos de cómo debía articularse, pero en el que había un punto en el que todos convergían, en el que todos estaban de acuerdo: el propósito de reformular las bases del orden social y político existente. Había que cambiar. Tras la dimisión de Amadeo, el 11 de febrero del 73, las 2 cámaras se fundirán en una asamblea constituyente, en una asamblea nacional, que aprobará por mayoría absoluta el advenimiento de la Primera República, bajo la presidencia de Estanislao Figueras. Pero conviene recordar que en el debate parlamentario que precedió a la proclamación de la República, lo prioritario fue la necesidad de instaurar una república, y no la idea de una república federal que aparecía como prioritario en el horizonte de muchos republicanos. Pi Margall, sucesor inmediato de Figueras en la presidencia, a pesar de la presión de las masas, apostó por una república de carácter legal con el fin de recoger a los radicales de los partidos anteriores, Martos, Rivero. Pero el mismo Pi Margall reconocía que la solución adoptada no era la definitiva. Nosotros, bien lo sabéis, somos republicanos federales. Nosotros creemos que la federación es la resolución de los problemas de la autonomía humana, pero nosotros entendemos que es preciso que todos hagamos algún sacrificio de nuestras ideas, sin perjuicio de que mañana vengan las Cortes para resolver cuál debe ser la forma de la República. Pi dejaba bien claro en su discurso que la llegada de la República no representaba la afirmación inmediata de la Federación, aunque era lo que todos, o la mayoría al menos, deseaban. Para entender la trayectoria de la Primera República es necesario tener presente que, si bien en el 73 se impuso un proyecto republicano frente al modelo monárquico de Amadeo, no había unanimidad de criterios en la forma de llevarlo a cabo, ya que en su seno cohabitaban sensibilidades muy diversas que imaginaban de diferente manera la concreción de la República. No es momento de entrar en las motivaciones históricas profundas desde la Edad Media hasta mediados de los 800 que alimentaron esta corriente federal, pero ciñéndome ya concretamente a este momento, creo que es indispensable mencionar 4 motivaciones.
4 motivaciones que, según el profesor Jover, posibilitan la súbita crecida del federalismo español hasta su plenitud y crisis en 1873. En primer lugar, hay que referirse al protagonismo de Pi y Margall. Pi y Margall no fue un hombre sensible a la emoción nacionalista, pero era un buen conocedor de la historia de España y no ignoraba cuál había sido la formación histórica de la nación española ni su forma de organización política hasta los decretos de Nueva Planta. Recordáis todo el sistema sinodial de la época de los Austrias, que anteriormente a las distintas colonias. En segundo lugar, hay que referirse a la influencia del ideal de la humanidad de Claus en su versión española de San del Río. Las ideas difundidas sobre la humanidad, las nacionalidades, el liberalismo, la democracia, tuvieron una gran influencia sobre la élite política del sexenio y la gente de letras de esta época. En tercer lugar, hay que referirse al prestigio internacional que la organización federal había adquirido en aquel momento, puesto que 2 estados de vanguardia, Alemania y Estados Unidos, tenían una organización federal, y esto tenía un gran vigor. Y para señalar una cuarta motivación, habría que recurrir a una pregunta. ¿A qué debió el federalismo español su honda implantación popular en el sexenio democrático? ¿Cuáles fueron los fundamentos ideológicos y emocionales del mito de la federal? Como imprescindible antecedente histórico, habría que recordar aquí la solera municipalista del viejo progresismo, opuesta al centralismo de los moderados, que había constituido durante las décadas centrales del siglo XIX una opción preferente de las clases populares de la ciudad. ¿Recordáis todo el sistema? A comienzos de los años 40, la acción por la autonomía del ayuntamiento. Por otra parte, conviene tener presente que la atención prioritaria a lo que se cuece en el propio ayuntamiento, en la comunidad rural o urbana, vendrá potenciada a partir de 1856. En el ayuntamiento se deciden 3 problemas cuyas consecuencias negativas vienen a gravitar selectivamente sobre las capas más pobres y desasistidas de la población. El impuesto de consumo, la desamortización de bienes municipales, bienes comunales después de la desamortización de Amador, y las quintas. El poder municipal, es decir, caciquil en la mayoría de los casos, era algo que decidía el reparto de las contribuciones, el impuesto de los consumos, el destino de los bienes de aprovechamiento común y otros tantos aspectos de la vida cotidiana que afectaban a las clases populares de la ciudad. En este mismo orden de cosas es preciso recordar que la que pudiéramos llamar izquierda progresista, surgida a partir del 48, democracia, republicanismo, había sido ganada en sus líderes por 2 influencias, de orientación muy viva en la Europa de aquellos años 60, la de Proudhon y el Massimo. En una palabra, recordemos que las corrientes del socialismo utópico, más difundidas entre las clases menestrales y trabajadoras, llevan en sí un componente federal que proyecta sobre estas capas sociales, antes que ideas, insisto, sobre la constitución del Estado, sentimientos utópicos de igualdad y de una paz entre los pueblos que acabe con las pesadillas de las guerras. Ahora bien, si estas motivaciones ayudan a entender el asentimiento popular a un proyecto político, a una ideología gestada en una reducida élite intelectual y difundida entre determinados sectores de las clases medias y artesanas, es en el campo de las ideas y de los proyectos constitucionales donde es necesario indagar la idea de España como nación y como Estado que alentó en nuestra primera experiencia federal, que dio lugar, esta experiencia federal, a un movimiento católico. Consideremos ahora, pues, en segundo lugar, cuáles fueron las ideas y los proyectos para la Constitución Federal de España. Conviene recordar, insisto, que en el Ejecutivo no todos tenían las mismas ideas acerca de la organización inmediata de la República. En él cohabitaban progresistas y republicanos federales, y entre estos últimos se advertían 2 tendencias. Una moderada, que quería organizar la federación de arriba a abajo, y otra más radical, que deseaba organizarla de abajo a arriba, sin esperar a que las Cortes Constituyentes aprobaran la Constitución Federal como deseaba el presidente Figueres. La diversidad de proyectos que integró el proyecto federal se había puesto de manifiesto ya en 1870 y 1872 en el marco de la primera y segunda Asamblea Federal, y continuaba vivo en 1873, hasta que en la Constituyente se pudieron ver distintas maneras de pensar la República.
Recordemos que precisamente, me retraigo a comienzos del sexenio, en 1869, recién iniciado el sexenio, se suscribirán unos pactos federales, llamados los pactos de 1869, pactos del 69, que si bien no responden a un proyecto constituyente, se manifiestan como una orientación de partido, la de constituir una fuerte organización política que en su día respondiese a las necesidades de la República Federal. El partido deseaba, cuando se construyera una república, fuera una república federal. Estos pactos prevían la formación de 5 federaciones de estados o provincias formados por las 5 regiones históricas. Es importante fijarnos en el tema de la región histórica porque el cantón tratará de articular la España federal de otra manera, a través del cantón. Los pactos fueron el Pacto de Tortosa, que incluía la Corona de Aragón, es decir, Cataluña, Valencia, Baleares; el Pacto de Córdoba, que integraba Andalucía, Extremadura y Murcia; el Pacto de Valladolid, relativo a las Castillas y León; el de La Coruña, relativo a Galicia y Asturias; y el de Eibar, a Vascongadas y Navarra. Ahora bien, el 30 de junio, los representantes de las asambleas de estos 5 pactos suscriben el Pacto Nacional, el pacto que se llamó de Madrid. En este Pacto de Madrid se expresaban sobriamente las notas que definían el nacionalismo federal. En primer lugar, su liberalismo; en segundo lugar, su federalismo; en tercer lugar, una opción distinta de gobierno, republicana y democrática. Ahora bien, en el fondo se advertía, y esto es importante subrayarlo, una formación de la unidad de la nación española. No había un separatismo como luego se le ha querido atribuir por intereses particulares o políticos. Es decir, una afirmación de la unidad española, por más que la concepción de esta última se separe radicalmente de la concepción unitaria y centralizadora que habían llevado a cabo los decretos de Nueva Planta. Es decir, en el marco de la República aparece una nueva forma de pensar España, distinta de la centralizada que quedará de manifiesto en los proyectos constitucionales. En esta forma de pensar España se hay que advertir un componente histórico bien explícito en la apelación no ya a la división provincial de Javier de Burgos de 1833, sino a los antiguos principados, reinos y coronas de la monarquía, cuando se trata de diseñar estas unidades políticas que van a constituir la futura Federación Española. Pero alienta también un componente utópico que aspira a fundir esta tradición histórica que acabo de indicarles con algo nuevo, con el deseo de constituir una España con una base liberal, democrática y federal. Y esto era bueno. En 1873 se van a dar las condiciones para hacer realidad estos proyectos con una base constitucional y una formación política y jurídica. Ahora bien, una doble vía se puso de manifiesto en el momento de elaborar la Constitución. El 17 de julio de 1873 se presentó un proyecto de Constitución Federal de la República Española, que era el de Castelar, que tuvo una réplica inmediata en otro proyecto de Constitución Democrática Federal de la República Española, obra de unos andaluces, Díaz Quintero, Ramón Cala y Eduardo Benavente. Esta dualidad de proyectos refleja la intensa crisis política vivida en aquellos días de mediados de julio por el federalismo español. En ellos se manifestaban las dos corrientes que alentaban en el federalismo, una de derechas y otra de izquierdas, llamados los moderados o los intransigentes, o los benévolos y los intransigentes, que se diferenciaban en el terreno ideológico, político y constitucional. Ideológicamente, unos eran reformistas y otros radicales. Políticamente, unos eran partidarios del federalismo de arriba abajo, otros de abajo arriba. Constitucionalmente, unos eran seguidores del proyecto de Castelar, que partía de la región histórica para configurar el Estado, y otros se inclinaban por el proyecto de la minoría intransigente para que el Estado debía partir del cantón. La derecha federal, pues, parte de la región histórica para configurar la federación, mientras que la izquierda se dispone a llevar a cabo una nueva división política y administrativa del territorio nacional, en el cual tanto la región histórica como la provincia de 1833 son sustituidas por el cantón, es decir, barre en la división provincial de Javier de Burgos, y se retrotrae a una época anterior. En suma, la experiencia histórica del 73 pretendió cambiar la forma de Estado unitario vigente en España desde la nueva planta de Felipe V y reforzada por los decretos provinciales, por la división provincial de Javier de Burgos.
pero sin que tal cambio afectara de manera alguna ni a la creencia en una nación española una e indivisible, ni a la voluntad de mantener la unidad nacional por encima de toda mudanza política. Insisto en esto porque el separatismo es lo que se le ha atribuido al cantonalismo para denigrarlo, y realmente esto no es así, ni muchísimo menos. La Constitución continúa en su proceso de elaboración, pero antes de proclamarse surgirán todos los problemas de la resistencia del Cantón de Cartagena, se suspenden los debates y luego las sesiones se cierran en septiembre. Por consiguiente, todo queda en suspenso y la Constitución no saldrá a flor, será la nata del 73. Veamos pues lo que ocurre en esta situación, en este contexto, en el verano del 73. Desde comienzos de la República, al menos desde abril, los intransigentes trataron de fomentar la insurrección de provincias, de hecho, una serie de golpes de Estado. Y tras esta serie de incidentes, que claro, no me da tiempo a recordar con detalle, el 1 de julio se establece en Madrid un comité de salvación pública dirigido por federales intransigentes. Y el 10 de julio, el periódico Justicia Federal publicó un manifiesto del madrileño Comité de Salvación Pública pidiendo que se establecieran comités análogos en las distintas provincias. Y es así como en el verano del 73, no lo olvidemos esto, en el contexto de una guerra civil interna con el carlismo y con un conflicto exterior con Cuba, surgen, promovidos por la izquierda republicana federal, es decir, por los intransigentes, diversos cantones que a lo largo de la geografía española inician un movimiento contra el gobierno de Madrid y se van adhiriendo al gobierno alternativo que se había creado en Cartagena, la Federación Española. El 10 de julio se produjo un movimiento huelguístico en Alcoy que realmente parece ser que no tuvo nada de cantonal, fue más bien una rebelión de los obreros de Alcoy. El 12 se proclamó en Cartagena el cantón murciano, el 18 el de Valencia, el 19 el de Sevilla, Granada y Cádiz, el 21 el de Castellón, Málaga, Alicante, Salamanca y Ávila. A cada capital, sobre todo en el sur y el levante, se le iban adhiriendo los pueblos de la provincia. El 22 de julio de Valencia se le habían adherido 178 pueblos. No es ocasión de entrar en las peculiaridades de cada uno de los cantones, algunos duraron horas simplemente, yo creo que fue de Ávila, otros realmente duraron 2 semanas, como fue el de Salamanca, porque fue muy moderado, incluso los que habían tomado parte en él, pues realmente luego tuvieron cargos públicos, es decir, distintos cada uno, pero que yo no puedo entrar en ello. Simplemente recordarles que el 19 de septiembre se rindió el de Málaga y quedó en pie únicamente el de Cartagena, que se mantuvo hasta el 12 de enero de 1874. El general Pavía en Andalucía y el general Martínez Campos fueron los encargados, el Levante, fueron los encargados de establecer el orden, si bien en el caso de Cartagena hubo que hacer distintos relevos ante la resistencia de la ciudad a rendirse o a entregarse. Dicho esto, yo sí que creo necesario, de todas maneras, hacer alguna puntualización, alguna observación de carácter general acerca del movimiento cantonal del 73 y especialmente del caso de Cartagena, como les decía anteriormente. En primer lugar, hay que señalar el doble perfil que tuvo el movimiento cantonal. En unos lugares fue de carácter municipalista, grosso modo en Levante y en algún lugar de Andalucía. Pero en otros lugares fue fundamental y fundamentalmente en el sur tuvo un fuerte componente social. Las diferencias se debieron sin duda a que los protagonistas en uno y otro lugar fueron diferentes y no compartían los mismos ideales. En Levante, y concretamente en Cartagena, fueron unos militares y unos políticos burgueses de ideología republicana los que llevaron adelante la insurrección. Y en el sur el protagonismo recayó fundamentalmente en un proletariado rural asediado a menudo por la penuria. Para entender el componente social del cantonalismo del sur, creo que es bueno referirse a la conexión andaluza con la izquierda federal. Hay que recordar que Díaz Quintero, Cala y Benot habían nacido respectivamente en Huelva, Jerez de la Frontera y Cádiz. Pero por otra parte, y esto es a mi juicio lo más importante, lo que ocurre en Andalucía en el verano del 73 es que el problema político y jurídico, una vez establecidos los cantones, va a quedar sobrepasado, va a quedar anegado por las manifestaciones de un problema social más amplio y apremiante. Recuerden la figura de Salvechea, que realmente se pone al frente de toda esta inquietud que existe o malestar. Por una parte es necesario tener en cuenta ante todo
lo mucho que en el levantamiento cantonalista considerado en su conjunto, es decir, en todo el país, esto es común en todo el país, hubo una desconfianza frente a la lentitud del Poder Ejecutivo con el que éste iba cubriendo las etapas para la configuración efectiva de la República Federal. Recuerden, la Asamblea Constituyente se paraliza, hay distintas orientaciones y al final se suspenderán las Cortes y la Constitución no se ve. Pero junto a esta razón elemental de estrategia política común a todos los cantones, hay una motivación social de fondo que impulsa a las clases populares andaluzas. Me refiero a la angustiosa situación de un inmenso proletariado rural que, empujado al anarquismo por el hambre y la miseria, presta a la región andaluza una peculiar fisonomía social y unos condicionamientos específicos en cuanto se refiere a sus comportamientos colectivos. En esta situación de crisis del poder efectivo en que se debate el gobierno de la República, el control de las provincias y los ayuntamientos cobra una importancia decisiva para las clases populares y la izquierda federal, ya que es en el nivel municipal y provincial donde se sustancian los asuntos vitales para aquellas: la aplicación de la legislación desamortizadora, las quintas, los impuestos. Por ello, eran más propicios a movilizarse por la autonomía democrática de un municipio, de una provincia, que por el reconocimiento de la personalidad histórica de una región histórica. Por otra parte, creo que conviene preguntarse cómo el concepto político del cantón vino a desembocar en una realidad sociopolítica que poco tenía que ver con el cantonalismo. Diferencia el cantón y el cantonalismo. A partir del verano del 73, ambas palabras pasarán al vocabulario político e historiográfico con escasas connotaciones favorables, es decir, después de la frustración de los movimientos cantonales. Ahora bien, para los federales del 68, como para los constituyentes del 73, antes de presenciar el fracaso de la insurrección cantonalista, el cantón territorial no solo llevaba en sí, por influencia del cantón suizo, unos prestigios democráticos y federales de que carecían otras demarcaciones históricas. Parecía auspiciar una mayor capacidad de iniciativa en favor de las pequeñas unidades territoriales, el municipio, la provincia, cuando llegara el momento de construir democráticamente la República Federal. Una federación levantada de abajo arriba, que en la mente de sus partidarios ofrecía por tanto la posibilidad de lograr una organización política y administrativa más cercana a la realidad municipal de lo que en otro caso cabía esperar de las entidades inmediatas tradicionales formadas a lo largo de la historia y en cuyo transcurso nunca había cabido al municipio, la mejor parte había quedado muchas veces olvidada. Ahora bien, como observó Génesis, una cosa fue el proyecto federal de Díaz Quintero y otra la dramática conducción del proceso de fragmentación territorial llevado a sus últimas consecuencias. Dice Génesis, como lo hicieron los federales de Utrera, Torrevieja, Tarifa y otras poblaciones pocos días después de proclamar la independencia. Cartagena, en este contexto, actuó como clave y reducto militar del levantamiento cantonalista, estableciendo al abrigo de sus murallas un directorio provisional de Federación Española. Consideremos brevemente el cantón, lo que fue el cantón de Cartagena. El levantamiento de Cartagena, del 12 de julio, constituye un hecho claro. Un hecho claro que Cartagena, si ustedes conocen Cartagena, reúne unas condiciones muy específicas para poder, me refiero geográficas, estratégicas, para poder mantenerse. Era una ciudad amurallada desde la época de Carlos III. Su puerto natural está flanqueado por dos colinas, con unos castillos arriba. Y luego, por otra parte, era pues por esta razón era una plaza inexpugnable, pero en ella estaba aislada la escuadra armada, 2 batallones del ejército que se habían unido a la revolución. Por consiguiente, reunía todo para poder resistir. En un primer momento, la Junta Revolucionaria de Cartagena reconoció a la Asamblea Constituyente, pero el día 21 de julio cambió su actitud. ¿A raíz de qué? De que salieron unos barcos y el gobierno central los declaró falsos piratas. Y entonces realmente se separó de la Asamblea Constituyente. La Junta emprendió entonces un programa de reformas que quedaron dentro de ciertos límites. Realmente, en general, los cantones tuvieron un carácter bastante moderado, en general. Luego se sobrepasó, sobre todo en el sur. Y el de Cartagena fue un modelo de moderación, como luego me referiré, como otros. Inició pronto la publicación del Cantón Murciano con el fin de dar a conocer las medidas emprendidas.
Ahora también hubo que movilizar la escuadra porque no tenían acceso a las provincias interiores y necesitaban aprovisionarse. Ahora bien, esta salida de la escuadra en busca de alimentos hizo que se crearan numerosos cantones a partir de la llegada de estos cuadros, de este movimiento. Recuerda que los soldados de Napoleón incitaron a la revolución liberal, realmente, pues aquí lo mismo en el mismo sentido. La extensión del movimiento creó alarma en el gobierno, que movilizó el ejército contra los distintos cantones insurrectos. Y a partir del 1 de agosto empezaron a caer los principales focos cantonales: Sevilla, Cádiz, Valencia. La región de Murcia fue atacada por el general Martínez Campos, que derrotó a los cantonales en la batalla de Chinchilla el 10 de agosto y permitió la ocupación de Murcia. Y entonces quedó solo Cartagena como reducto de este cantón murciano. Realmente, el 19 de septiembre cayó Málaga, que era el último cantón andaluz y el último que existía en España. Y entonces solamente queda Cartagena como clave, como contestación al gobierno central de Madrid. Cartagena ofreció una fuerte resistencia a las tropas del gobierno y el ejército central tuvo que ir cambiando, como les decía, los generales. Al final quedó López Domínguez, que recibió la orden de que tenía que acabar con Cartagena cuando sobreviene el golpe de Pavía. El general Serrano, que queda al mando del ejecutivo, tiene dos objetivos: acabar con la guerra carlista y acabar con el cantón de Cartagena. Ante el bombardeo insistente, desde noviembre, Cartagena es objeto de un bombardeo tremendo. La población, incluso el ánimo flaquea, pero continúa resistiendo. Y Roque Barcia, el 19 de diciembre, lanza un mensaje de protesta al mundo. Una protesta que difundirá el diario del cantón, el llamado Cantón Murcia. Se está cometiendo un atentado contra el derecho de la familia, de la guerra, de la patria, de la civilización, del evangelio. En nombre del pueblo y de Dios, preguntemos a todas las naciones cristianas si puede caber juicio contra la víctima y el verdugo. Sea notorio que somos los guardianes de la República Federal votada en las Cortes Constituyentes. El mensaje encontró con el gobierno, que 2 días después ordenaba a López Domínguez que no bombardeara la población civil y que se ciñera solo a los fuertes que contenían municiones. A pesar del permanente ataque a que se había sometido, Cartagena, como les decía, mantuvo una fuerte resistencia frente al asedio, a la espera de que las nuevas elecciones dieran un paso a un gobierno federal que permitiera la República Federal. Pero, como saben ustedes, no ocurrió así. El golpe del general Pavía dio lugar a un gobierno que no se alineó con una república federal, sino con una república unitaria, y tuvo como prioritario acabar, como les decía, con el cantón de Cartagena. A partir de este momento, los acontecimientos se precipitan. No voy a narrar lo que ocurre desde el 2 de julio hasta el 12, pero sí, el 12 al final, el general López Domínguez presenta unas condiciones, los federales presentan otras. Entre otras era que el indulto por delito de rebelión, por el delito de los prisioneros de guerra hechos en Chinchilla, el reconocimiento de los grados y empleos concedidos durante la insurrección, se acepta esto y el 12 de enero se da por terminada el cantón de Cartagena, el movimiento. Por lo demás, y hablando todavía de Cartagena, me parece oportuno señalar que junto a unos rasgos comunes con otros cantones, Cartagena tuvo algo especial. Existieron otros de carácter local. A los viejos cartageneros les cuesta reconocer, recordaba en Cartagena, recordarás, que son murcianos. Mi marido, que era cartagenero, se llamaba Castellano de Levante, de familia murciana y de familia cartagenera, pero no se pronunciaba ni por uno ni por otro, por los dos son tiempos. Diríamos, tensión entre Murcia y Cartagena venía de antiguo. Cuando el obispado de Cartagena de Murcia se traslada a Murcia en 1291, hay una protesta. Cuando Javier de Burgos establece la división provincial, el hecho de que a Cartagena se incluya en Murcia constituye también un motivo de resentimiento. Y por ello los cartageneros, en cualquier ocasión que tuvieran para distanciarse de Murcia, lo aprovecharon. Y la ocasión cantonal era una ocasión, vamos, de perlas que les venía al dedo. Ahora bien, además de estos factores de orden político y administrativo, habría que añadir otros de índole económica. Existía un resentimiento frente a una Murcia fundamentalmente agraria, por parte de una Cartagena que estaba en pleno desarrollo económico de carácter industrial. Existía una fábrica de vidrio creada en 1834, otra de cerámica en 1842, una fundición en el barrio de Santa Lucía, y había una industria textil
de tipo artesano por todo el campo cartagenero. Recuerden, y sobre todo lo que hemos de recordar son las minas de la Unión. Las minas de la Unión crearon toda una burguesía en Cartagena de mucho dinero, y esto permitió que el modernismo que nace en Cataluña y que no se extiende para nada en la península, que la península opta por un arte revival recordando los antiguos prestigios, sin embargo neogótico, neomudéjar, etc. Sin embargo, el modernismo llega a Cartagena, llega por toda Levante, llega a Valencia y llega a Cartagena. Y nada más. En Madrid tenemos la Asociación de Autores, que creo que es nada, se llama así. Nada más, pero es que no hay nada, alguna cosa por Valencia, por León, pero poquísimo. Sin embargo, Cartagena está llena de edificios modernistas, por cierto, que ya mantienen solo las fachadas y detrás no hay nada. No se atreven a tirarlos, pero tampoco se atreven a construir porque si profundizan se encuentran con restos y claro, ningún constructor se atreve a construir detrás de él. En fin, ya me he perdido, con todo lo que me pierdo. Por otra parte, claro, Cartagena, al ser una ciudad en un proceso de industrialización, contaba con una población obrera fuerte, a la cual los oradores de la República le prometían pan, y esto era un aliciente pues, para manchuras. Posiblemente pues, estos anhelos populares, aliados a cierta autosuficiencia económica de Cartagena, frente a la capital de Murcia, fueron los factores importantes que permiten explicar también la insurrección cantonal. En suma, el movimiento cantonal de Cartagena fue una ocasión para afirmar y conquistar la autonomía frente a Murcia, pero no se puede hablar de separatismo. Tengo que saltarme esto porque si no, no voy a llegar. Quisiera terminar. Que tiene un poco más de tiempo. ¿Sí? O sea, soy latifundista de tiempo. En suma, el movimiento cantonal de Cartagena fue una ocasión para afirmar y conquistar la autonomía frente a Murcia, pero no se puede hablar de separatismo, insisto, porque es que se le ha achacado siempre y esto es algo indignante. Como señalara Medioni, que en el 81 hizo un pequeñito trabajo sobre el cantón de Cartagena, el cantón no se subleva contra cualquier opresión nacional, sino sencillamente contra el poder que no cumple sus promesas. Se revela ante una forma de gobierno determinada y una centralización demasiado asfixiante. Lo único que pretende es conquistar su autonomía municipal. Quisiera terminar estas referencias al cantón de Cartagena recordando por lo que tiene de peculiar en el marco del movimiento insurreccional que las autoridades cantonales practicaron un republicanismo moderado, más moderado, sobre todo en algunos aspectos, que el de otros cantones. La política de la Junta se caracterizó por un respeto absoluto a la propiedad y en este sentido es muy significativo que los cantonales no tocaron los bienes abandonados por los que huyeron de la ciudad al estallar la insurrección. Los cantonales tuvieron muy presentes la idea de mantener el orden y la moralidad, algo que fue también común a la mayoría de los cantones. Y no deja de llamar la atención un aspecto en el que se mostraron bien diferentes a los cantonales andaluces, a algunos cantonales andaluces, su respeto a la religión. Mientras en varios cantones andaluces se procedió a la demolición de templos e incautación de objetos preciosos, en Cartagena se hace alarde, señala el cantón murciano en su primer número, del profundo respeto de la Junta a todas las creencias. En el segundo número del cantón murciano leemos: un ejemplo de respeto que se profesa a todas las clases es la consideración que se tributa a los sacerdotes que pasean con hábitos por las calles y el hecho de que aún no se haya pensado por nadie en hacer desaparecer la multitud de imágenes y faroles que alumbran en las fachadas de los edificios particulares. Pues hay una plaza que se llama la de los Cuatro Santos porque en cada esquina hay un santo, era muy habitual, en todas las ciudades, pero en Cartagena especialmente. Finalmente, una de las cuestiones planteadas al estudiar el cantón de Cartagena ha sido el de la relación que pudieran tener con la internacional. Tanto esta como los cantonales se esforzaron en hacer constar la no participación de aquella insurrección. Ahora bien, el hecho de que en niveles organizativos tal participación no se diera y la internacional se abstuviera de intervenir como tal asociación en un movimiento justamente calificado por aquella de burgués, no quiere decir que los militantes internacionalistas no sintieran el atractivo de una revolución cuya ideología presentaba planos de afinidad con el federalismo libertario de los abolicionistas. Pasemos pues a un punto siguiente, a ver cuál es el significado de la revolución o del movimiento cantonal. Quisiera hacer una breve reflexión sobre lo que significó política e históricamente el movimiento cantonal de 1873. ¿Me siguen todavía o no? Sí. Me referiré en primer lugar, vamos aquí también a concentrarnos, 4 cosas, a lo que significó el intento de
proponer una república federal desde abajo, frente a lo propuesto por el Gobierno de Madrid. En segundo lugar, me referiré a lo que el sexenio y el cantonalismo pudo afectar a las relaciones de género. Recordaré después la proyección que tuvo el movimiento cantonal en la historiografía. Y finalmente haré un breve apunto de lo que aportó el movimiento cantonal a la corriente nacionalista de la época. La República Federal suponía otra forma, como les decía, de pensar España. Frente a la España centralizada, que impusieron los decretos de nueva planta, creían los federales en una España plural, liberal y democrática, que aunara el viejo sistema descentralizado con las aportaciones que habían supuesto la revolución liberal conducida a la democracia. Y tal vez esa impaciencia fue un factor, como veremos, que tuvo una gran importancia para acabar con la República, porque realmente esta impaciencia de los federales y al traste con la República, como veremos ahora. Ahora bien, conviene recordar, como señalaba Rolandi en su magnífico libro, por cierto, citando a Jover en esto, que en la izquierda federal se implicaron tres revoluciones. Una regional de tipo autonomista, una revolución social que exigía reformas sociales y aspiraba, a fin de cuentas, a subvertir pues, el orden social, y también una revolución política. Quisiera referirme en segundo lugar a un tema que ha sido poco abordado hasta fechas recientes, la significación que la participación de las mujeres pudo tener en un posible feminismo cantonal y un modo más amplio en las relaciones sexuales. El reverso de la historia, esto es, la historia en femenino, está siendo construida poco a poco y el movimiento cantonal apenas le ha correspondido todavía. Sin lugar a dudas, el sexenio fue un momento propicio para que las mujeres salieran a las calles a manifestarse, organizaron huelgas, tomaron la pluma escribiendo en la prensa, tomaron la palabra haciendo mítines y participaron activamente en la política, en la vida política y social. Evidentemente, no todas las mujeres lo hicieron, ni lo hicieron de la misma manera en función de su clase social. Las mujeres de la alta clase se ejercitaron en conspirar y manifestarse en favor de la monarquía borbónica, por supuesto, apelando a la tradición teñida de valores nacionalistas. Recuerden la manifestación de las mantillas y las peinetas que se hizo como rechazo a la reina Victoria cuando llega. También pues, en los salones se conspiraba, se ponían banderas, etc. Las mujeres de las clases medias pudieron acceder a un nuevo horizonte intelectual. Recuerden las conferencias de Fernando de Castro, el Ateneo de Señoras, todo esto, que les permitió tomar conciencia de que el título de defensora de valores morales, que había divulgado toda una literatura dedicada a las mujeres, la de Pilar Sinués, la de Cartelera, etc., pues esto no se contentan con ello. Es decir, como defensoras de valores morales que la sociedad les atribuye, piensan que es una forma de enmascarar las libertades que se les negaron. Y comenzó un camino que las condujo a pedir la ciudadanía social, civil, en primer momento la ciudadanía social y civil, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la igualdad, y luego será la política. La política realmente, tenemos algunos brotes en el sexenio en las mujeres cantonales de las clases populares, pero realmente será hasta la segunda década del siglo XX cuando realmente estalle esto y realmente las mujeres, las primeras alcaldesas serán obras de un decreto de Primo de Rivera, en el 24. Las mujeres de las clases populares fueron masivas. No solo crearon redes asociativas de carácter formal y levantaron la voz en demanda de unos derechos propios, sino que pusieron en cuestión la autoridad de la Iglesia, la institución del matrimonio, la organización de la familia, llegando incluso a pedir derechos políticos y, por supuesto, pidieron escuelas para los niños, las niñas y para las personas mayores. Es decir, fue una reivindicación desde los clubs y de los casinos pidieron la creación de escuelas. Aunque tenemos muy poca información, últimamente han aparecido algunas investigaciones que dan cuenta de la participación en el movimiento cantonal y en la lucha política de estas mujeres contra las quintas, contra la esclavitud, en pro de la libertad religiosa, en favor de la República, en favor del movimiento cantonal. Y ha sido posible conocer el nombre de algunas de ellas. Y aquí son muy interesantes los trabajos de Gloria Espigado, precisamente en la revista ayer de la sección de Historia Contemporánea, a base de artículos, aparte de su libro. Y ha sido posible conocer, como les decía, el nombre de algunas mujeres que participaron muy activamente en distintos campos. Consuelo Aragón, Magdalena Bonet, Guillermina Rojas, Elisa Wong, Modesta Perú, María Perello
Una de las más destacadas en el ámbito político fue Concha Boracino, que fue la primera mujer que ocupó un cargo político en el cantón de Torrevieja, que ella misma proclamó desde los balcones del ayuntamiento. Después se le perdió la pista. La profesora Gloria Espigado, como les decía, ha sido una de las pioneras en estudiar el papel que ocupan las mujeres en el sexenio y en el cantonalismo. Y muy recientemente la profesora Jean Mossad, en su reciente libro sobre Federación o Muerte, que se llama Federación o Muerte, ha dedicado un espléndido capítulo a la República en femenino. Recoge Mossad un texto del cantón murciano del 29 de octubre de 1873, en que Antonio de la Calle señala que una de las principales reformas que la gloriosa revolución tendrá que llevar a cabo es la educación de la mujer y su emancipación legal. Las sociedades pasadas, colocándola en condiciones inferiores al hombre, cometieron no solo una injusticia, sino una gran torpeza, privando al progreso y a la humanidad de la mitad de las fuerzas intelectuales que pudieran también contribuir a la marcha de la civilización. Este texto nos suena a algo muy reciente, y es de 1873. Es decir, estas palabras, pues, pudieran hacer creer que el movimiento cantonal dio un paso en la emancipación, o al menos en la autonomía de las mujeres. Falsas expectativas, la verdad es que no fue así. Es cierto que participaron de muy diversas maneras en la vida cotidiana del cantón. Mossad nos habla que pillaron a empuñar las armas, que aprovecharon el contexto revolucionario, como de alguna manera ocurrió también en la Guerra de la Independencia, recuerden ustedes, para ampliar su derecho a la ciudadanía y hacer tambalear las fronteras de género. En la Guerra de la Independencia también pasó eso. No sabíamos nada hasta el bicentenario del 2008. Y entonces este bicentenario, como estaba ya la historia de las mujeres en marcha, puso, y recuerdo que fue un congreso que se celebró en la Complutense, puso de manifiesto la participación de las mujeres con un proyecto en el que habían tenido lugar distintas profesoras de las universidades del sur. Ahora bien, las fuentes han silenciado esta actitud, y una vez restaurado el orden, es decir, después de la restauración, ninguna de ellas, según la profesora de la Sorbona, fue detenida ni deportada. Seguramente porque los conservadores de 1874 no se sentían amenazados por la actitud que pudieran realizar estas mujeres. Otra cosa muy distinta, como ustedes recordarán, fue lo que ocurrió después de la Guerra Civil del 36. En tercer lugar, voy a referirme a la proyección de la República y el movimiento cantonal que ha tenido en la historiografía española. El movimiento cantonal no encontró buen acomodo en la historiografía liberal. Bermejo no se refiere a esto. Juan Valera, poco propicio en razón de sus condicionamientos ideológicos a las aventuras del 73, tampoco. Francisco Pirala siempre contempló la historia del siglo XIX desde los planteamientos de la guerra carlista. Por su parte, Castelar y Moraita, ambos republicanos moderados, reaccionaron vivamente contra el experimento federal. Una cosa era ser republicano y otra cosa era ser federalista. Y por consiguiente no estaban en condiciones de someter a una consideración serena de la insurrección cantonal. Por otra parte, y aunque nadie puede dudar de la honestidad personal e intelectual de Pi y Margall, su implicación personal en los eventos de referencia hace su testimonio inseguro y al mismo tiempo harto más propicio para justificar su actuación como presidente del Poder Ejecutivo que la de los impacientes cantonalistas de Julio, resueltos a edificar de abajo arriba la República Federal, contando con el fuerte y los barcos de Cádiz. En suma, la historiografía liberal de fines del 19 y comienzos del 20, en ella no hubo una elaboración histórica basada en las fuentes y en la realidad de los hechos. Posiblemente no hubo interés para reconstruir el papel del federalismo español en la coyuntura del 73. En lo que se refiere a la historiografía de orientación abiertamente conservadora o tradicionalista, el estereotipo en blanco y negro de los acontecimientos cantonales que lanzara Menéndez Pelayo constituye cualquier intento de explicación que fuera más allá de la mera y expeditiva condena. Se tenía, en fin, como un referente. Por lo demás, bueno, será recordar también que desde el campo de la historiografía marxista, los horizontes abiertos a una comprensión histórica de la insurrección cantonalista estaban cegados a partir de la dura requisitoria formulada por Engels contra los lacuninistas. Un recuerdo especial merece la obra de Puig Campillo, El cantón murciano, editado en 1932 y reeditado en 1986, que presenta la génesis, la trayectoria y el fracaso del levantamiento cantonalista en el contexto nacional de la República del 73. Y justo es interesante llamar la atención en esto, lo hace en el clima del inicio de la Segunda República,
saliendo al paso de toda una mitología que divulgaba la ingobernabilidad de los españoles y la inviabilidad entre nosotros del principio federal y otras diversas detracciones que eran de filiación netamente interesadas. Durante el franquismo, ya sabemos que la historia del siglo XIX estuvo durante mucho tiempo condenada, y cuando comenzó a visitarse, evidentemente, no fue el 73 el tema ni el año elegido. Ahora bien, desde mediados de los años 60 fueron surgiendo numerosos estudios sobre el federalismo y el cantonalismo. Recordemos las investigaciones que calculo que esta mañana, en toda esa digestión bibliográfica que se les ha metido, les habrán recordado. Pero en fin, brevemente, pues yo recordaría la obra de Génesis del 66, la de Clara Lida, la de Yuglar, la de López Cordón, la de Ferrando, la de Joven Zamora, la de Bautista Vilar, Pérez Picazo, Egea Bruno, Antonio Crespo, Medioni, todos estos elaborados sobre bases ya de una metodología contemporánea. Y, por supuesto, la de la profesora Gloria Espirado. En el siglo XXI han aparecido numerosos estudios que hacen referencia a distintos aspectos del sexenio. La Primera República, la cuestión religiosa, la cuestión social, la cuestión colonial, la presencia de las mujeres, los aspectos económicos, las relaciones internacionales, el carlismo, las utopías constitucionales, es decir, distintos aspectos. En el 2017, Roland y Sánchez Solís publicó una magnífica historia revisada y documentada de la sublevación cantonal de 1873. Más recientemente, en el mes de marzo, ha aparecido, coordinado por el profesor Suárez Cortina, la Federal, la Primera República Española, en el que distintos profesores universitarios escriben sobre algunas de las cuestiones que acabo de referir, y haciendo también hincapié en el ámbito de las relaciones internacionales. Y también en el mes de marzo, la revista Muy ha dedicado su número a la rebelión cantonal. A finales de mayo apareció el libro de la profesora Joan Massá, que todos ustedes conocen. En suma, creo que hoy podemos felicitarnos porque tanto la Primera República como el movimiento cantonal hayan centrado el interés de los historiadores. Por otra parte, el movimiento de aproximación emocional a la insurrección cantonalista de 73 cuenta también con un largo historial. Tuvo su nacimiento en el marco de la novela realista y naturalista, en la pluma de unos escritores comprometidos con la causa republicana, como Benito Pérez Galdós, en su episodio de Cartagena II con la Primera República, ya en 1911, o de Blasco Ibáñez en La Bodega, que dieron cuenta de una gran sensibilidad literaria. Por otra parte, hay que recordar a Emilia Pardo Bazán, una mujer conservadora, que en su primera novela naturalista, La Tribuna, cuando todavía estaba vivo el recuerdo del gran mito de la Federal, entre la fábrica de trabajos de Marinera, estaba todavía vivo ese clima, manifiesta la medida en que la ideología, al penetrar en las capas populares, transformada en un repertorio muy simple y muy hondo de emociones, se transforma en mentalidad. Magnífica esa novela, se lo recordaría con una profundidad. Más cercana a nosotros es indispensable recordar la novela de Sender, Mr. Wiz en el Cantón, que cuenta con un larguísimo prólogo del profesor Joven, el cual ha centrado diversos trabajos sobre el movimiento cantonal, el federalismo y la metodología que surgió en torno a la Primera República durante la Restauración. Pero antes de terminar este apartado, creo necesario encuadrar la insurrección cantonal del 73 en la corriente nacionalista de la época. Hay que partir de la omnipresencia de un movimiento liberal y nacional en la Europa del siglo XIX. En efecto, en todos los estados europeos del siglo XIX se vivió durante el romanticismo las ideas nacionalistas, unos en pro de lograr la unificación, como el caso de Italia o el caso de Alemania, otros para robustecerse de acuerdo con el espíritu de los tiempos. En España, esta marea nacionalista, que cronológicamente correspondería con la última etapa del reinado de Isabel II y el sexenio democrático, encuentra dos vías de afirmación. Por un lado, las historias nacionales, y por otro, las expediciones militares de carácter nacionalista que están narradas, novelas narradas por Pedro Antonio del Arco, no voy a entrar en ellas. Pero sí creo necesario recordar que el carácter del nacionalismo histórico, significado por la historiografía oficial de la época que cristalizará en la obra de Modesto Lafuente, no va ensamblado en ninguna utopía ni con ningún proyecto de futuro. Este nacionalismo conservador que manifestó la historiografía tuvo una orientación predominantemente retrospectiva, que obedecía de alguna manera a las realidades políticas del momento en que nacía. Se invocaban y se intentaban revivir sin futuro proyectos de antaño para consolidar, para suscitar entusiasmos y adhesiones emocionales en favor de situaciones establecidas que buscaban su consolidación. Recuerden también en la época de Cánovas y recuerden en la época del franquismo. Nos remontábamos a Numancia, nos
remontábamos a la Reconquista, pero olvidábamos el siglo XVIII y el siglo XIX, había que justificar. Bien, ahora bien, junto a este nacionalismo surgirá otro de carácter proyectivo de la mano de progresistas, demócratas, republicanos y federales, que correrá paralelo a la versión conservadora durante el reinado de Isabel II. Un nacionalismo que tiene un carácter prospectivo y optimista, y mantiene sintonía con el mundo de las ideas y de las utopías movilizadas en Europa tras la Revolución de 48. Este nacionalismo, que suponía otra forma de pensar España, ofrecía la alternativa de a una España centralizada. Ofrecía una España descentralizada, municipalista, identificada en sus instituciones representativas y abierta a Portugal. Recuerden la corriente del iberismo, que fracasa, pero claro, no era ninguna utopía, ninguna tontería. Acababa de lograrse la unidad alemana, la unidad italiana. ¿Por qué no podíamos lograr la unidad con Portugal? No buscando la dominación, sino una relación de igualdad. Y no voy a entrar en ello, la profesora después no se refirió mucho a ello. Una España que gravita con intensidad creciente desde la Revolución del 54 hasta el 73 y que suscitaba esperanzas y entusiasmo sobre el movimiento político español. Y este nacionalismo es el que encuentra su expresión en la Revolución de septiembre del 68, hito en la historia del nacionalismo español, y en el cantonalismo del 73. Este nacionalismo progresista, que tras la aventura frustrada de abrirse a Portugal, asiste al renacimiento cultural de las distintas regiones, renaissance, resurgimientos, y apuntaba a una nueva fisonomía de España entendida como nación de naciones, expresión muy utilizada por Jover, que era visible la excepción en la Gran Bretaña victoriana o en la Nueva Alemania, creada mediante un lazo federal. Por ello creía el profesor Cartagenero que esta nueva fisonomía de España constituía un legado que, en orden a su definición nacional, dejaron a la España contemporánea, la era isabelina y el sexenio democrático. Y en ello tuvo que ver, sin duda, la idea federal y el movimiento cantonalista. Brevemente voy a terminar, ya para no cansarles más, con una referencia al legado del cambio. El profesor Jover, en 1993, se preguntaba qué había debido y vino de ser integrado en la memoria histórica de los españoles del federalismo del sexenio y especialmente de los proyectos federales del 73. Y se refería a tres aspectos. ¿Era algo pasado o era algo que podía quedar vivo, que podíamos recoger? ¿Qué había pasado? En primer lugar, se refería a su lúcida intuición de los futuros derroteros de la historia. Porque cuando los federales españoles apostaron por el liberalismo, por la democracia y la resurrección de la región histórica, estaban adelantándose a lo que intentaría la Segunda República y en mayor medida al proceso que iniciaría la Constitución de 1972. En segundo lugar, afirmaba que el destino de reconstruir a España con fórmulas menos centralistas que las existentes en el siglo XVIII no vino solo por vía foránea, sino que estaba arraigado en la historia nacional hasta los decretos de Nueva Planta, que eran de carácter centralizador. Esta concepción de España, decía Jover, que bien podemos calificar de tradicional, buscaba resucitar una nación española integrada por una pluralidad de estados autónomos, ligados entre sí por un vínculo indisoluble de la común nacionalidad. En suma, la plena integración de los proyectos federales del sexenio en evolución homogánea de la idea de España a través de los tiempos modernos. Es, pues, el segundo de estos aspectos. En tercer lugar, en fin, el federalismo español del 800 no es una nota discordante en la trayectoria de la idea de España durante los tiempos modernos, sino más bien un intento de conjugar una tradición clásica, como les decía anteriormente, de una España diversa en sus componentes políticos y culturales, con una revolución burguesa que trata de profundizar en sentido liberal y democrático. Una revolución liberal que había en la óptica federalista que rectificar, no contra la unidad nacional, lograda por los reyes católicos, como se decía falsamente, porque los reyes católicos lo que logran la unidad de España, sino contra una configuración de los años 30 del siglo XIX en esa base de avance del proceso centralizador. Por lo demás, la historiografía más reciente, al reconstruir no solo los perfiles del movimiento cantonal en su conjunto, sino también en el contexto histórico, la España del 73, en que el movimiento tuvo lugar, ha conducido a una valoración diferenciada de dos planos distintos de la revolución cantonal, el plano político y el plano ético. En el plano político, los cantonales lucharon por establecer en España una república federal de base cantonal y de orientación social más radical y avanzada. Creían en la eficacia del principio federal para lograr la unidad ibérica. Acababa de lograrse apenas 2 años antes la unidad italiana y la unidad alemana. ¿Por qué no lograr la unidad ibérica? Ahora bien, desde un criterio de racionalidad política,
La valoración de la revolución cantonalista, así como la resistencia de Cartagena, fue por lo menos estéril, si no negativa y contraproducente. En un momento que la Primera República, precariamente asentada, nos habla de la inestabilidad, de la diversidad de proyectos, presidida por un prestigioso federalista, por Gil Margall, estaba acosada por una guerra colonial y por una guerra carlista, era realmente inviable plantear otra alternativa. Ahora bien, si en el plano político fracasó, en el plano de la ética social, los cantonales, afirmaba el profesor Jover, merecen por lo menos una actitud de respeto. Por ello, aun contando con su fracaso político, dejando constancia de la parte de responsabilidad que hubo de caberles en la frustración del sexenio democrático de los cantonalismos, recuerden lo que decía Castalar, que la República se quemó en el cantón, más o menos, para no literal, pero era esto. Afirmaba que era algo muy importante, se refiere a los cantonales, algo muy importante a España y a la memoria colectiva de sus gentes. A su juicio, lo que fuerza la admiración hacia los protagonistas de aquella revolución frustrada es algo que está por encima del triunfo y de la derrota. Y refiriéndose a los cantonales cartageneros, afirmaba que creían sobre todo en la humanidad, en el valor de cada vida humana y en los derechos que asisten a cada hombre por el hecho de ser. Y en una coyuntura difícil, acertaron a mantener, textualmente les digo, acertaron a mantener niveles históricamente insólitos en cuanto se refiere al respeto de la vida y la dignidad humana del disconforme, del adversario. Practicaron en circunstancias increíblemente adversas lo que estaba en las creencias que profesaban. Lo practicaron con naturalidad, insertándolo sin retórica en el ritmo de una dura experiencia cotidiana, algo tremendamente valioso, inaprensible con las categorías habituales de la historia política, vibra en la entraña de esta revolución mal planteada, inoportuna y fracasada. Algo minúsculo si se quiere, pero precioso para incorporarlo a una tradición nacional. Pues tenemos un tiempo incluso para tomar un café después tranquilamente. Ahora damos paso a las intervenciones que quieran ustedes. Me gustaría saber la interrelación entre los distintos cantones, a ver qué relación había entre ellos, si se llevaba bien, porque yo escucho que había enfrentamientos, por ejemplo, de Utrera con el de Sevilla. Mira, precisamente esto es lo que está reclamando la profesora Gloria Espigado. No sé si estará trabajando en ello ahora, porque no lo sé, sé que está terminando algo y por eso no la tenemos aquí. Pero un estudio comparativo de los distintos cantones. Esto es lo que está faltando en este momento, no lo tenemos. Yo les puedo hablar aisladamente de lo que pasó en Salamanca, de lo que pasó en La Mancha, de lo que pasó en Valencia. Vamos, les podría hablar de unos más y otros menos, porque el conocimiento de cada uno es distinto. Pero realmente estos enfrentamientos que hubo entre ellos, incluso dentro de los mismos cantones hubo tensiones entre los dirigentes de los cantones, como ocurrió en el mismo Salamanca. Pero sin embargo este estudio conjunto que relacione comparativamente, es muy interesante, la historia comparativa es fundamental en todo. No se puede estudiar una historia de España diferente sin insertándola en Europa. Pues un cantón tampoco se puede estudiar el movimiento cantonal sin insertarlo en todas las coordenadas. Pero eso todavía no falta. Lo hemos insertado en la República. Lo hemos insertado. Pero todavía no lo tenemos insertado los historiadores en las relaciones entre ellos. Así que siento no contestarle, pero no lo sé, pero creo que todavía está por estudiar. Si no, es algo muy reciente que yo desconozco. Sí, muchísimas gracias por la exhaustiva exposición. Como en otras intervenciones no me da tiempo a ir procesando toda la información. A mí casi tampoco lo entiendo. Claro, porque yo no soy historiadora, pero bueno, yo también hago estudios de género y me ha interesado mucho la dimensión de género de la democratización en términos de género que supuso el movimiento cantonal. Y ha hecho referencia a 3 niveles de ciudadanía que se corresponden con los niveles de ciudadanía clásicos que ya teorizara T.H. Marshall en los años 50, la ciudadanía civil, política y social. Y no sé si conocen la teoría de Thomas Humphrey, se llama Marshall, diciendo, bueno, en fin, clave así como muy clásica, que conecta la ciudadanía con el reconocimiento de derechos y dice, bueno, primero vinieron en el siglo XVIII los derechos civiles, después vinieron en el siglo XIX los derechos políticos,
después han venido en el siglo XX, él escribe justo después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos sociales. Y yo siempre he defendido, cuando escribo sobre estos temas, a que en el caso de las mujeres ha sido al revés. Primero venían los derechos sociales, después los políticos y los civiles. Hasta antes de ayer no teníamos igualdad de género en materia de orden de apellido, por ejemplo, ¿no? Y todavía quedan flecos en este país y en otros más todavía. Y me ha interesado el orden que ha citado. Ha dicho primero reivindicaban los derechos sociales, después los civiles y después los políticos. Y mi pregunta va, ¿cómo se relaciona, cómo se entrelaza eso con la reclamación de derechos de ciudadanía por parte de los varones? Es decir, iban en sintonía, o sea, el orden, que no sé si es una simplificación o qué, de civil, político, o sea, social, civil, político, es una generalización, una simplificación, va en sintonía, va de la mano con la reivindicación de derechos por parte de los varones. Bueno, primero una cosa. Yo he dicho que primero son los derechos civiles, sociales, derecho al trabajo, derecho a la educación, civiles, políticos, pero los civiles quedaron muchos sin coger. Y entonces los hemos tenido que hacer todavía hasta anteayer, como decías ahora. Comienzan algunos civiles, pero otros no. ¿Sabes? O sea que... Ahora bien, de la mano, te contesto a la segunda pregunta, de la mano de los... No. Los hombres buscaban unos derechos, pero a las mujeres se les desconocían. Recuerda asambleas de movimiento obrero, no recuerdo, en Zaragoza del año, que pedían que las mujeres quedaran en sus casas, porque parecía que les quitaban los puestos todavía. Y además tocaban, por decirlo en un lenguaje coloquial, si la mujer trabajaba tocaban a menos mujer, en el sentido de que la mujer tendría ya un ámbito de autonomía. Y realmente eso esa mentalidad no entra en España hasta muy entrado el siglo XX, de verdad, como mentalidad. Trabajarán y dejarán que las mujeres trabajen, y porque no hay más remedio, pero sin embargo se ha resistido esa mentalidad a que la mujer tenga una autonomía. Realmente es muy reciente. Yo recuerdo, si recuerdas el libro de Victoria Camps, El siglo de las mujeres, del 99, ella habla de que las mujeres han invadido, o han conquistado, o han ocupado el terreno de los varones. Realmente se han ocupado el terreno de los varones, pero que los hombres no han ocupado el terreno de las mujeres, ¿te acuerdas? Entonces continúan manteniendo su propia mentalidad, sus propios derechos, y frente a la mujer, realmente a la cual valoran desde un punto de vista pues ideal, de mantenedora de los deberes morales, de la familia, del cuidado, pero realmente la autoridad y la toma de decisiones fundamentales corresponde al hombre. Y esto los hombres se han resistido, en los movimientos sindicales se han resistido a conceder derechos a las mujeres, no han ido de la mano. En realidad no me refería a si los hombres habían apoyado los derechos de las mujeres, las reivindicaciones de las mujeres para el reconocimiento de derechos a ellas, sino si la línea reivindicativa coincidía, es decir, si lo primero que se reivindicaban eran derechos sociales, porque ya digo, en la teorización clásica de Marshall el orden lo tiene clarísimo, por siglos, 18 civiles, 19 políticos, 20 sociales. Y yo digo, bueno, en el caso de las mujeres ha sido al revés, se empezó por los sociales, se siguió por los políticos, derecho al voto y mucho más recientemente paridad en lista electoral, etc. Y mucho más recientemente los civiles, que según Marshall son los primeros para los hombres. Entonces yo me pregunto si la línea, el orden lógico, cronológico de reivindicaciones era coincidente. Pues no lo sé, porque mira, si entendemos por derechos sociales el derecho a la educación y el derecho al trabajo, si entendemos por derecho, los hombres los tienen desde mucho más pronto. Si tú ves los índices de alfabetismo o de analfabetismo de hombres y mujeres en el siglo XIX, son muy diferentes entre los hombres y las mujeres. Y el derecho al trabajo, tanto, claro, la mujer trabaja siempre en el campo y en los talleres, pero en fin, me refiero a profesiones, acceso a maestras o funcionarias, servicios de telegrafía que empiezan en los 80 y tantos, Eso es muy posterior. Sin embargo, los hombres sí que tienen el derecho de las mujeres a ir a la universidad, aparecen en el sexenio, pero después en la restauración se les corta. Y después de una serie de decretos de ir y venir, al final creo que es en 1880 y algo, se les permite que vayan a la universidad, pero acompañadas de una autoridad, y se les coloca en los momentos en las clases cerca del profesor. Y cuando hay un interclase, se les lleva al decanato o a una sala aparte para que no causen tentaciones a los varones. Eso realmente con los hombres no ha existido. Las mujeres, yo no me acuerdo, pero creo que eran 10 o 12 licenciadas que había en 1900. Piensa la cantidad de hombres que había.
Por consiguiente, yo creo que el derecho social para los hombres está mucho antes. Es decir, yo creo que no van parejos. No sé si te he contestado ahora. Sí, sí, o sea, básicamente me estás diciendo que no se reivindicaba porque de alguna manera ya lo tenían. Claro, Vale. claro, ya lo tenían. ¿Tú recuerdas? Pues, de médicos, médicos hasta premios Nobel, ¿no? O sea, y realmente no es lo mismo. Las mujeres, sin embargo, las mujeres tenemos alguna mujer licenciada, pero muy poquitas. Vale, claro. Está madurando. ¿Ve? Se está madurando toda la... No, yo comprendo que ha sido muy denso, ¿verdad? Ha sido muy... Pero como luego lo tendrán colgado. Ah, lo voy a colgar. Pero sí, se lo van a colgar. Pero es que, claro, no me resistía a dejar cosas que me parecían que completaban el tema. O sea, a lo mejor soy un poco ambiciosa, pero la culpa la tienes tú, por haber claro, pues si me das un título más simple, yo me tengo que ser muy obediente. Pero yo estoy seguro que todo ha sido lo suficientemente sugerente a hacer hincapié, además en temas que ayer ya salieron. Y tú de alguna forma lo has ido centrando, como por ejemplo el tema de plantear la federal y el cantón como otra manera de hacer España. Y retirarlo de esas imágenes, de esas ideas que se han transmitido como ligado al federalismo. Claro, si no, eso Claro, es entonces... incluso interesado de la historia, como recordáis en el Congreso de Zaragoza que hubo por la revista ayer. Es que la historia, lo mismo que los centenarios, se aprovechan. Creo que es importante un centenario pues para recordar un acontecimiento, incluso para ponerlo al día. Pero también muchas veces se hace un uso interesado del personaje para llevarlo al terreno que queremos. Depende de quién tenga en aquel momento la supremacía, no sé si intelectual, política o moral, ya no sé, ya no me atrevo a decirlo. Aquí se me ocurre, en relación con eso que estamos hablando ahora, me intriga pensar en la relación profunda que puede existir entre un pensamiento, digamos, conservador, ¿no?, y una imagen unitaria de España, ¿no? Es decir, ¿qué relación de intereses puede ocultarse ahí? Porque claro, también los nacionalismos conservadores también, bueno, tienen una relación, digamos, con lo económico evidente. Entonces, bueno, ¿qué intereses pueden ocultarse detrás de la asociación entre una imagen unitaria de la nación española? Es que no sé si eso me importa, pero pienso que hoy día nadie puede ignorar que España es una nación de naciones, digamos, una nación de naciones, y esto tomo el nombre que hablamos por tanto tiempo en el siglo XX y delante del presidente Aznar. Quiero decir que esto en el año 90 y tantos, porque es que me parece que hay una España plural y eso es muy rico porque no es lo mismo Andalucía que Cataluña, cada uno tiene una aportación y todos juntos, lo que no está por qué separar una cosa de otra. Puede sentirse, yo soy valenciana, yo me siento de Valencia y mi equipo es el Valencia, pero si juega el Madrid o juega el Barcelona contra un esfuerzo, yo quiero que gane el Barcelona o el Madrid. Quiero decir, entiéndeme, a nivel muy de... Quiero decir que lo que me parece un poco absurdo y un poco dogmático, ya más que conservador, me parece dogmático y estrecho de miras, el considerar que España puede ser una nación, pero una nación compuesta por muy diversas piezas. Como en una familia, ¿cuántos se enriquecen? O en unos amigos, cada uno tenga una orientación distinta. Si todos son iguales, pues aquella conversación se enriquece un poquito. Nosotros nos enriquecemos cuando estamos hablando con personas de diferente manera y permitimos el diálogo. Si no permitimos el diálogo, estamos perdidos, porque nunca creceremos ni nunca abriremos metas. Entonces yo creo que España tiene la fortuna de tener culturas distintas, lenguas distintas y aportaciones distintas. El hecho de que Cataluña tenga su modernismo y que en Castilla o en el sur pues no lo haya habido, pues creo que es una aportación. Y creo que la lengua castellana es una aportación muy superior a la lengua castellana en el sentido de que es una lengua más universal. Creo que negar cualquiera de estas cosas supone una estrechez de miras absoluta. Que ya, si algo me llamaría ni de conservador, ni yo creo que está por encima de todo. Es verdad que podemos atribuir a un pensamiento conservador o extremadamente conservador, y hoy día que dogmático, cerril, lo que supondría eso. Yo creo que ya nadie puede negar
España, al contrario, puede estar satisfecho de que España sea plural y todos juntos no tienen por qué eso. Por eso he insistido mucho en la separación, sino en la integración, que supone una mayor riqueza. Y todos hemos colaborado, pues, los andaluces han colaborado a veces en la riqueza de otras regiones del norte, Aragón ha colaborado la de Valencia por situaciones de migración, o sea, pero realmente no sé si te he contestado. No me refería yo tanto a la descripción, digamos, empírica de la realidad diversa, ¿no? Un hecho, ¿no? Sino más bien un poco al punto de vista, a la ideología, es decir, qué relación puede haber entre la ideología de pensar la nación como algo unitario, ¿no? Y el interés de otro tipo que puede haber detrás, porque Eso claro, sí. es tan quizás ridículo, ¿no? Que no se ve claramente una conexión. Pero ya son intereses, o sea, utilizar una cosa en función de unos intereses y de un fin, ¿comprendes? Eso sí que de acuerdo. Ahora, eso es falsear lo que es la historia, en función de unos intereses y de unos proyectos determinados. Darle una realidad al pueblo español. No sé si ahora te contesto. ¿Quería intervenir? Sí, yo quería apuntar algo a lo que decía el compañero, que es verdad que España en ese sentido es un poco rara, ¿no? Porque los movimientos conservadores suelen ser los descentralizadores, es decir, tenemos en Estados Unidos, ayer hablamos un poquito después de la conferencia y la comida, íbamos charlando sobre la marcha atrás que está produciendo, bueno, tenemos la sentencia del año pasado del aborto de la Corte Suprema y ahora el tema de las acciones afirmativas en materia de raza y demás, y tienen un ingrediente muy importante de rescatar un sistema federal cuasi confederal, es decir, de devolver la soberanía a la periferia, que cada estado decida. Y yo le decía al compañero, no recuerdo su nombre, que el compañero cordobés, que el género y la raza son víctimas colaterales, pero no son el objetivo directo. El objetivo directo es defender un poco la periferia. Yo decido lo mío. Y tiene más sentido desde el punto de vista claro, económico, y aquí tenemos el carlismo, claro. o sea, y tenemos el jacobismo rusoniano de Francia, que es unificador. Es decir, que en ese sentido España es rara. En la línea y yo entendí tu pregunta en esa línea, ¿no? Que es un poco extraño que no sean las periferias las que estén defendiendo intereses forales, ¿no? Intereses periféricos que vayan en contra de la uniformidad central, sino que sea al revés, ¿no? Que de alguna manera sea la periferia la que quiere introducir un sentido de la diversidad en clave progresista, no en clave conservadora. Y eso es un poquito, vamos, yo no soy historiadora, pero es un poco raro, ¿no? No sé. O sea, es distinto de lo que sucede en otros países, es distinto de Francia. O sea, por una parte Francia, el jacobinismo, como se diga, unificador, y bueno, lo que está pasando ahora en Estados Unidos y toda la política de unificación de reconocimientos de derechos a nivel federal a través del New Deal, como manera de cortarle los pies a la digregación periférica, que no iba necesariamente en línea de reconocimiento de derechos. Es un movimiento contrario, no sé, bueno, me estoy repitiendo. No, quizás a lo mejor en el sentido del proceso de formación de los estados de nación, la diferencia puede estar quizás en un proceso como, no sé, se decía en La Peña, ¿no? Es decir, con un proceso colonizador. Quizás aquí lo que hay es un proceso colonizador más que un proceso de construcción de un estado-nación al estilo de otros países de Europa, por ejemplo. Es decir, no sé, por encontrar una pseudo-explicación. Sí, es decir, por ejemplo, Andalucía entendida como colonia de Castilla, ayuda a entender quizás un poco el tipo de relación que se establece ahí, ¿no? Bueno, como hipótesis, ¿no? Quizá también, Luis, perdona, quizá también haya en el tema de la centralización una cuestión un poco de la gestión de los recursos económicos. Ayer, por ejemplo, en La Peña se comentaba cómo Madrid había sido el centro que había gestionado y había absorbido un montón de recursos económicos de Andalucía, y quizá haya algo también un poquito en una pura motivación de gestión de recursos económicos. Si lo extrapolamos a algo que no tiene, que es otro momento histórico, otro referente, Roma como ciudad imperial absorbía prácticamente los recursos de una gran parte de la cuenca mediterránea, absorbía, gestionaba y dominaba recursos económicos. Quizá a lo mejor lo que se plantea con el tema de la
la vuelta a un modelo recentralizado del Estado, es la gestión de los recursos que está ahí. Es decir, Madrid está claro que es un elemento de gestión, absorción y dominio económico de los recursos de parte del territorio a nivel estatal. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el dumping fiscal, es decir, por poner solamente un ejemplo. Y creo que está relacionado cuando ayer hablaba el compañero que hizo la conferencia hablaba sobre un poco eso, sobre la nueva idea hablaba del Partido Nacional Madrileñista, ¿no? de los trabajadores madrileños, ¿no? y de la canciller Ayuso, ¿no? Detrás de eso lo que hay es un poquito eso, el modelo económico de Madrid, cuando Ayuso vende a la idea de que Madrid es España dentro de España, lo que está diciendo es somos los mejores, veniros para acá, modelo de fiscalidad bajo y en definitiva seguir con lo que hay, que es absorber gran parte de los recursos económicos del Estado. Gestionarlo, dirigirlo, coordinarlo, lo que al final yo lo veo en términos económicos, a lo mejor, disculpadme si es simplista, ¿no? Probablemente sí. Pero claro, esa es un poco mi cuestión, es decir, lo que yo planteo es la relación entre la infraestructura económica claro. y digamos esa, por términos un poco así muy simples, esa superestructura cultural ideológica patriota o patriotera, sí. ¿no? No sé cómo decir. Yo cada vez pienso, bueno, cada vez, hay algunos sectores que piensan que Madrid no puede absorberlo todo, porque Madrid se está haciendo una macro que es imposible, ni de vida ni de calidad de vida, y que lo importante es transferir, o sea, cada región tenga sus propias riquezas y sus propios... De hecho, por ejemplo, recuerdo una empresa que en Madrid no le daban financiación, le daban en Valladolid, y se creó en Valladolid una segunda empresa, porque yo creo que lo importante que no es acumular en Madrid, al contrario. Lo bueno sería ir descentralizando también esas... No sé si los organismos de gobierno, que también se puede pensar. Por ejemplo, en Murcia la Asamblea Nacional está en Cartagena, la Asamblea Regional. Por una parte podría ser, pero pues, desde el punto de vista económico, yo creo que es necesario para buscar una mayor, por un lado, satisfacción económica para las regiones, pero también una mayor calidad de vida, por así decirlo, y repartir, y no que se centralicen todo las grandes urbes. Hoy día uno de los problemas que tenemos ya sería plantear los problemas de la España vaciada. Ya no me refiero solamente por regiones, sino ir repartiendo y dotar a esas, que hay estudios que están haciéndose proyectos sobre eso, para ver cómo se puede dotar de vida a estas zonas que están vacías y que sin embargo ofrecerían una calidad de vida si se les dotara de unos instrumentos de una economía que podría ser y de una... hasta desde el punto de vista médico, sabéis que los médicos rechazan ir allí, o sea, que habrá que buscar con la imaginación redistribuir las cosas, porque es que lo que no puede ser es que las grandes ciudades lo acaparen todo, porque eso no va en beneficio de la calidad de vida ni un sentido ni ciudadano ni humanitario, que no puede ser, no puede ser. Ahora lo que pasa es que la gestión, yo pienso que tiene muchas deficiencias todavía, incluso en ámbitos tan tontos como puede suponer, me perdonáis que dé un salto, algunos sois de historiadores, un profesor de instituto se puede jubilar a los 60 años. La profesión de docente es de las que tienen más índices de, no sabrá que habrá algún docente de secundaria, es la que tiene más índices de depresión, de acuerdo. Pero ¿por qué razón tiene esa persona que tiene un saber acumulado dejar de dar a la sociedad algo que la sociedad le ha dado y que él mismo ha puesto, pero que le ha dado? Y por otro, desde un punto de vista ético no se serviría. Pero desde un punto de vista económico, el Estado no puede asumir las pensiones de esa persona que tiene 60 años y ya va a vivir otros 30 o más años. ¿Por qué no se hace un cambio? Yo entiendo que un profesor no puede mantener esa cantidad de horas porque es muy duro con una ratio en Madrid tenemos de 35, no lo puede asumir, pero sí con niños muy diversos. Pero sin embargo, se podría vaciar de horas, quitar horas, darles otras atribuciones y mantener a esa persona. Es una falta de imaginación. Y esa falta de imaginación que te pongo ahí porque lo tengo muy cerca, tengo dos profesores de instituto, pues me parece, y yo he estado muy metida en la enseñanza secundaria, me parece que eso se puede trasladar a un montón de cosas. La gestión en este país hoy deja mucho que desear. Eso es una cosa
de pensiones. Así Yo me he que- ceñido al sexenio, he visto que ellos se ciñeron a lo de hoy y ya me he permitido meterme en lo de hoy, pero en fin, he procurado debería intervenir. no meterme ya más. Yo creo, no sé, se me ocurre a bote pronto totalmente, puede ser una idiotez muy gorda, pero por lo que tú estás diciendo, Luis, a lo mejor que puede tener relación el centralismo que se unió a la derecha y todo el rollo, por el momento de fundación de lo que es el Estado español, que es con la llegada de los Borbones, básicamente, ¿no? Los decretos Nueva Planta, que lo que hacen es centralizar, le meten en la impronta francesa, y la idea que tiene la derecha española de la monarquía como la única posibilidad de establecer el orden sobre la sociedad, ¿no? La unión de la fusión trono y altar y toda esa historia. A lo mejor viene por ahí. Y la derecha española pues, considera que para que el Estado controle a su población, pues tiene que ser un Estado centralista. Quizá. Vaya por ahí los tiros. No. Yo no soy de historia, pero yo pienso que totalmente franquista, ¿no? O sea, que no sea desligado ese empeño de Franco, ¿no? Por hacer una reinvención de la historia, solamente contar, yo digo, ¿cómo se puede estudiar? Porque hemos estudiado 7 siglos de reconquista, o sea, España no era la reconquista, la España era una España potentísima, ¿no? Y eso se ignora, y lo contamos desde el punto cristiano y dictadura, y todos somos franquistas. Yo creo que esa visión, no sé, tú haces la pregunta y yo pienso en la visión de Franco, que la derecha que tenemos, por desgracia, sigue siendo muy franquista y no altera nunca o no admite eso, ¿no? Lo que decíamos en federalismo era un federalismo dentro de la unidad, ¿no? Y que este era un país potente, ¿no? Pero de una sola. Creo que no por ahí, por esa derecha pobre que tenemos, ¿no? Que no es para nada utopista, ¿no? Y es anciano. No sé si te he entendido bien, entonces en la época de Franco, que se ha ignorado parte de historia que no hemos estado estudiando 7 siglos, pero eso no es nuevo de Franco, ¿eh? Eso ya desde Cánovas, toda la historia de Cánovas, ya empezamos ahí. El siglo XIX y el siglo XX son siglos ignorados. Es decir, no es una cosa franquista, es una cosa que viene de antes. ¿Por qué? Porque lo que os decía hace un momento, lo que se quiere, incluso en la época de Isabel II, hay un momento que se estudia un poco más, pero lo que se quiere es justificar unas situaciones y se apela a que ha habido unas épocas pues malísimas, que son los que han conducido a esto. Y claro, la época buena fue la época de esplendor de los Sastres y después ya el siglo XVIII maligno con Francia, se salva la guerra de la independencia porque nosotros hicimos frente a Francia, pero el español es, claro, y ese pesimismo y al mismo tiempo ese orgullo. Ese orgullo es lo que nos va a llevar luego al 98 a dar una guerra contra Estados Unidos y unas decisiones frente a toda racionalidad. Frente a toda racionalidad, porque además, ¿quiénes iban a las quintas? Por los pobres chavales que no podían redimirse, ¿comprenden? Entonces se ha quedado todo eso, pero eso lo recoge Franco, pero viene de antes, ¿comprenden? Se Viene de mantiene antes. después, ¿no? Porque, ¿Qué? por ejemplo, se mantiene, ¿no? Porque el siglo XIX, para los que no hemos estudiado historia, es un siglo completamente desconocido. ¿Sí? El XX también. ¿Todavía ¿no? vosotros? Sí. No me puedo creer. El siglo XIX es, por lo menos para mi generación, completamente desconocido. Y en esta facultad. Y en la facultad, del siglo XX no es conocido tampoco. Había una asignatura que terminaba antes de la que es cuando empezaba el civil y la siguiente asignatura empezó con el siglo de la guerra civil. ¿Cómo? Un poquito más Que aquí la guerra civil cuando dábamos historia contemporánea no la vimos. Pero muchachos, tú eres muy jovencilla, ¿cómo vas Bueno, a hablar? tengo ya una edad. Eso a mí me corresponde a mí, pero a ti no me puedo explicar. Aquí en la carrera había cosas que no se estudiaban. El mundo actual Sí. no se estudia. Sí, sí. Aquí es El que mundo actual se estudia desde el punto de- teníamos una asignatura, que es lo que está diciendo, es que somos de la misma promoción, ¿no? Que la promoción es 96-2000, ¿no? La 96-2000,
Teníamos una asignatura que se llamaba Historia Contemporánea de España, que terminaba en el año 36, y otra que era España Actual, que empezaba en el año 39. Pues ahí estudiaríais franquismo y transición. Pero ahí en esa asignatura estudiaríais franquismo y transición. ¿No? Del 36 al Si no 39 nada. estudiabais Eso, había un tema cero, en la de España Actual había un tema cero que hablaba un poquito de la guerra civil, no sé qué, pero un poquito. Lo justo necesario. El profesor pasaba de miedo, porque no hablaba nada. Bueno, sí es una pena. Pueden haber ocurrido estas cosas. Yo en general, que he sido coordinadora de enseñanzas medias y de la universitaria, de cursos de la Complutense, y realmente sí que se estudiaba, porque poníamos temas en la EBAU del siglo XX, poníamos temas. Bien es verdad, que era una cosa que me dejaba muy mal, porque claro, en la historia vamos avanzando en una serie de temas, de historia política, historia de la vida cotidiana, historia de mentalidades, historia de la economía, historia de las mujeres, y sin embargo si ponías algún tema de esos te exponías, como en los manuales no venían, si el profesor no lo había explicado te exponías que esos chavales no cayeran y no pudieran acceder a la carrera, y se acababan poniendo los temas de la EBAU, pues por no perjudicar a los chavales, quitando esos temas, con lo cual era una pescadilla que se mordía la cola, porque claro, los manuales se han hecho eco muy tarde de todos estos avances que hemos hecho dentro de la historia. Yo no sé si aquí tenéis un bachillerato bilingüe, no lo sé si tenéis bachillerato bilingüe. ¿La historia la dais en inglés? Se suelen dar, creo que tuvimos... ¿En la ESO dais historia en inglés? Se suele dar, sobre todo en las ciencias, en bilingüe, en los bachilleratos bilingües. Los de Madrid se dan en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el profesor podrá saber inglés, a lo mejor no es suficiente, pero los alumnos, desde luego, no para hacer todos estos avances que se han hecho en la historia, y se va reduciendo la historia otra vez a una historia política, a una historia de acontecimientos. Bueno, parece un desastre, porque claro, en Inglaterra no concibirías que se hiciera la historia inglesa en español, sería imposible, y aquí sin embargo la estamos trabando. Yo no sé si en otras comunidades se sigue el mismo sistema o no. Sobre todo dan las asignaturas de ciencias. De ciencias, pero en segundo y cuarto sí hay parte bilingüe. No sé si toda la clase entera se da, pero partes. Pero las asignaturas de ciencias, yo nunca les he dicho que Nos hemos metido en un berenjenal, así que yo me vuelvo al sesenio, al cardenalismo y ya está. Si no vamos a acabar haciendo una campaña que me anoche en un momento. Así que... Pero tenemos, siempre pregunta uno de Rivera después. Para empezar